La mujer blanca, Hannah, le gritó al niño negro. «Muévete. No puedo sentarme a tu lado. No deberías estar en este vuelo». Luego sacó su teléfono y llamó a su amiga, girándose ligeramente, dándole la espalda al niño. Phoenix. «Melissa, no vas a creer con quién me sentaron en este vuelo», dijo, lanzando miradas de reojo para asegurarse de que Phoenix la escuchara. «Los estándares de primera clase han caído muchísimo últimamente. Literalmente tengo a un niño negro al lado. Sí, un niño negro. Y ni siquiera bien vestido. Reservé específicamente en primera clase para evitar ciertos elementos. Y ahora prácticamente me tienen haciendo de niñera de un simio. A estos precios, me voy a asegurar de arruinarle el viaje». Hannah no tenía idea de que estaba cometiendo el mayor error de su vida. No sabía quién la estaba observando en el momento en que cruzó la línea. Ahora no había escapatoria. No había forma de huir. No había lugar donde esconderse. Solo quedaba enfrentar las consecuencias de sus acciones ante un avión lleno de testigos, con las cámaras de los celulares ya grabando. En esta historia, estás a punto de presenciar el mayor acto de karma ocurrido en un vuelo este año. Y si estás en contra del prejuicio y crees que nadie debería ser tratado injustamente por el color de su piel, suscríbete ahora y escribe justicia en los comentarios. Todo comenzó 3 horas antes en el aeropuerto La Guardia, donde el pequeño Phoenix Reynolds, de 8 años, estaba a punto de vivir el peor vuelo de su corta vida. La Terminal B estaba llena del caos típico de una tarde de viernes. Entre la multitud de viajeros apurados se encontraba Phoenix Reynolds, de 8 años, con los ojos bien abiertos, absorbiendo la emoción que despertaban las enormes pantallas de salidas sobre él. Phoenix no era un niño común. Hijo del magnate hotelero multimillonario Marcus Reynolds, se comportaba con una dignidad tranquila que superaba su edad. Ese día vestía una camisa azul sencilla abotonada y pantalones caqui, discretos, tal como su padre le había enseñado. «Nuestro carácter habla más fuerte que nuestra ropa», solía decir Marcus. A su lado estaba Vivian, su niñera durante los últimos 3 años. Revisó su reloj con nerviosismo. «Tu papá viene un poco tarde para el vuelo, pero me escribió que llegará antes de que cierren el embarque», explicó ajustando la mochila de Phoenix. «¿Recuerdas lo que empacamos para el vuelo?» Phoenix asintió con confianza. «Mi libro sobre el espacio, mi cuaderno de dibujo, mis audífonos y las cajitas de jugo especiales que no se derraman», recitó la lista con orgullo. Esta no era su primera vez en un avión. Lo que hacía especial este día era el boleto de primera clase que sostenía en su mano. Una recompensa de su padre por haber mantenido puros dieces durante todo el semestre, a pesar de los retos de estar en un programa avanzado. Marcus Reynolds creía en enseñar a su hijo la relación entre el esfuerzo y la recompensa, incluso cuando el dinero no era un problema para su familia. Ambos se dirigieron al exclusivo salón de primera clase, al que el boleto de Phoenix les daba acceso. Una vez sentados en los cómodos sillones, el teléfono de Vivian vibró con urgencia. Su rostro cambió al leer el mensaje. «Phoenix, lo siento mucho, pero han llevado a mi hermana al hospital». La preocupación nubló su habitual calma. «Ha tenido un accidente y necesita que alguien esté con ella de inmediato». Los ojos de Phoenix se abrieron con inquietud. «¿Va a estar bien?» «Eso espero, pero necesito ir ahora mismo», dijo Vivian, mordiéndose el labio, visiblemente dividida entre sus responsabilidades. «Tu papá llegará pronto. ¿Estarás bien solo hasta que llegue?» El niño enderezó los hombros, adoptando su voz más adulta. «Está bien, Vivian. He volado muchas veces con papá. Puedo esperar solo». Después de asegurarle varias veces más y una rápida llamada a Marcus confirmando que estaba en camino, Vivian se fue a regañadientes, dejando a Phoenix sentado en el salón de primera clase con su libro sobre el sistema solar abierto sobre sus piernas. Durante 30 minutos todo estuvo en calma. Phoenix leía, levantando la vista de vez en cuando, para ver los aviones despegar por las enormes ventanas. Los empleados del salón, al reconocerlo como un Reynolds, lo vigilaban discretamente, respetando su espacio. Entonces entró Hannah Mercer al salón. Hannah era todo lo que Phoenix no era: ruidosa, exigente y obsesionada con las apariencias. Su traje de diseñador probablemente costaba más que lo que muchos en la terminal ganaban en un mes. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado severo, acorde con su expresión. Como vicepresidenta senior de marketing del grupo hotelero Lux, el principal competidor de Reynolds Hospitality, Hannah estaba acostumbrada a conseguir lo que quería, cuando lo quería. Sus ojos agudos recorrieron el salón hasta aterrizar en Phoenix, el único niño en la zona premium. Frunció los labios como si hubiera probado algo amargo.
Al acercarse al mostrador de atención, no se molestó en bajar la voz. ¿Ese niño de verdad va en primera clase? La pregunta rebosaba incredulidad. Y algo más oscuro. La agente de puerta miró a Phoenix, quien se encogió ligeramente detrás de su libro, fingiendo no haber escuchado. Sí, señora, tiene un boleto válido de primera clase, dijo el agente. Las cejas de Hannah se arquearon dramáticamente. ¿De verdad? ¿Y cuántos años tiene, 7? No sabría decirle, señora, pero su boleto está en orden, respondió el agente con un tono profesional que no dejaba ver si le molestaba la pregunta. Ahora dejan entrar a cualquiera, murmuró Hannah, lo suficientemente alto como para que tanto el agente como Phoenix lo escucharan con claridad. Antes, primera clase significaba algo. Phoenix mantuvo los ojos fijos en su libro, pero sus pequeños hombros se tensaron. Ya había oído comentarios así antes. Su padre le había explicado que algunas personas llevaban fealdad en el corazón y la proyectaban sobre los demás. Hannah se instaló en el extremo más alejado de la sala VIP, lanzando miradas ocasionales a Phoenix, como si su mera presencia contaminara el espacio exclusivo. Cuando anunciaron el preembarque de su vuelo a San Francisco, Hannah recogió sus cosas con movimientos bruscos e irritados. Phoenix le escribió un mensaje a su padre. Ya estamos abordando. ¿Qué tan cerca estás? La respuesta llegó rápido. El tráfico está terrible. Ve abordando. Guarda nuestros asientos. Llegaré antes de que cierren las puertas. Te quiero, campeón. Al acercarse a la puerta de embarque con su boleto de primera clase en la mano, Phoenix se encontró justo detrás de Hannah en la fila de abordaje prioritario. Podía sentir su mirada encima, evaluándolo, juzgándolo. El agente de la puerta le sonrió cálidamente. Bienvenido a bordo, señor Reynolds. Disfrute su vuelo. La reluciente cabina de la sección de primera clase le dio la bienvenida cuando subió al avión rumbo a San Francisco. La suave iluminación y los asientos espaciosos le resultaban familiares, aunque la experiencia nunca perdía su magia. A diferencia de muchos niños privilegiados, Phoenix nunca daba por sentado estos lujos, un testimonio de la crianza intencional de su padre. Avanzó por el pasillo hasta el asiento 3A, junto a la ventana, con una vista perfecta del ala y más allá. Se acomodó colocando cuidadosamente su mochila bajo el asiento frente a él. El asiento de cuero parecía enorme en comparación con su pequeño cuerpo. Se abrochó el cinturón y sacó su libro sobre la exploración espacial. Phoenix soñaba con ser astronauta algún día. No porque necesitara trabajar, con los miles de millones de su padre, pero Marcus le había inculcado la profunda creencia de que el propósito en la vida venía de contribuir, no de heredar. El momento de paz no duró mucho. Phoenix vio un destello de movimiento cuando Hannah Mercer se detuvo bruscamente junto a su fila. Sus ojos iban del pase de abordar al número del asiento sobre su cabeza, y luego a Phoenix. Al darse cuenta de que le había tocado sentarse junto al niño, al que acababa de menospreciar en la sala VIP, su rostro se torció en una mueca de disgusto. Disculpe, llamó Hannah con tono agudo a una sobrecargo que pasaba. Su gafete decía Tasha. Debe haber un error con mi asignación de asiento. Tasha se acercó con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Hannah bajó la voz, aunque no lo suficiente como para evitar que Phoenix oyera cada palabra. No pagué $3,000 por un boleto de primera clase para sentarme junto a un niño, dijo, lanzando una mirada desdeñosa hacia Phoenix. Luego añadió con una expresión significativa, especialmente uno negro. La implicación quedó suspendida en el aire, clara, fea, inconfundible. La sonrisa de Tasha permaneció, pero sus ojos se endurecieron apenas. Ya llevaba suficiente tiempo volando como para reconocer el lenguaje codificado del prejuicio. Entiendo su preocupación, señora, pero me temo que el vuelo está completamente lleno hoy. No tenemos más asientos disponibles en primera clase. ¿Y qué hay de un asiento vacío en clase ejecutiva? Prefiero sentarme ahí antes que... Hannah dejó la frase inconclusa, haciendo un gesto vago hacia Phoenix, quien fingía estar absorto en su libro. Lo siento, pero hoy estamos a máxima capacidad. Cada asiento del avión ya está asignado, respondió Tasha con cortesía, pero con firmeza. Si prefiere tomar un vuelo posterior, puedo revisar la disponibilidad, pero tendría que desembarcar ahora y hablar con el agente de la puerta. El rostro de Hannah se sonrojó de rabia mientras miraba su reloj. Eso es imposible. Tengo una reunión mañana por la mañana a la que no puedo faltar. Con un suspiro dramático, se dejó caer de mala gana en el asiento 3B. Phoenix podía sentir las ondas de hostilidad que emanaban de ella mientras guardaba su bolso de diseñador
con violencia en el compartimiento superior, casi golpeando a otro pasajero en el proceso. Hannah se acomodó en su asiento, alejándose de Phoenix tanto como lo permitía el espacio de primera clase, pegándose al apoyabrazos opuesto como si la proximidad al niño pudiera de alguna manera contaminarla. El espacio entre ellos parecía cargado de tensión mientras los demás pasajeros seguían abordando. Phoenix, criado para ser inquebrantablemente educado sin importar las circunstancias, reunió su valor y se volvió hacia su compañera de asiento. «Hola, señora. Soy Phoenix», dijo con una voz clara y bien modulada, extendiendo su pequeña mano. «Mucho gusto». Hannah miró su mano extendida, como si él le hubiera ofrecido un pez muerto. Sus ojos viajaron de su mano a su rostro con un desprecio tan evidente que varios pasajeros cercanos intercambiaron miradas incómodas. «Mira», dijo en un tono bajo y cortante, «no creo que pertenezcas a primera clase. Tu clase debería quedarse en la parte de atrás». Las palabras cayeron como golpes físicos. La mano de Phoenix se retiró lentamente. Su expresión esperanzada se desmoronó, para luego recomponerse en una máscara cuidadosa de dignidad. Ya había enfrentado el racismo antes, pero la hostilidad cruda de esta desconocida todavía dolía profundamente. Una mujer de cabello plateado al otro lado del pasillo dejó escapar un audible jadeo. Un hombre de negocios en la fila de adelante se volvió para mirar, pero nadie dijo nada. Esa peculiar exhibición pública que permite que el mal comportamiento continúe sin consecuencias. Phoenix se volvió en silencio, enfocando su mirada en la ventana, donde el personal de tierra corría de un lado a otro cumpliendo sus funciones. Hannah sacó un par de costosos auriculares con cancelación de ruido, el modelo más reciente que aún no salía al mercado, y se los colocó con un alivio exagerado, como si hubiera logrado crear una barrera entre ella y el niño, que tanto le disgustaba. Las azafatas se desplazaban por la cabina, ofreciendo bebidas de cortesía antes del despegue a los pasajeros de primera clase. Cuando Tasha llegó a su fila, le dedicó a Phoenix una cálida sonrisa. «¿Quieres un poco de jugo de manzana, jovencito?», preguntó. Phoenix asintió educadamente. «Sí, por favor. Gracias». «Dorsey Rayno». Hannah interrumpió sin quitarse los auriculares. «Asegúrese de que no lo derrame. Estoy usando Armani». La sonrisa de Tasha se enfrió unos grados mientras le entregaba el jugo a Phoenix en un vaso antiderrames, reservado para los pasajeros más jóvenes. «Estoy segura de que tendrá cuidado. Parece muy responsable». Los comentarios punzantes pasaron por encima de la cabeza de Hannah, que ya tamborileaba con impaciencia sobre el reposabrazos mientras revisaba correos en su teléfono. El teléfono de Phoenix vibró con un mensaje entrante. Era de su padre. «Llego tarde, abordando de último. Nos vemos pronto». Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Pronto, su papá estaría allí y todo estaría bien. Marcus Reynolds tenía una forma de hacer que los espacios se sintieran más seguros, simplemente con su presencia. Phoenix dio un sorbo cuidadoso a su jugo y volvió a su libro, decidido a mantener la compostura hasta que su padre llegara. A medida que los últimos pasajeros subían al avión, el desagrado de Hannah Mercer parecía crecer con cada minuto que pasaba. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Brazos cruzados con fuerza, postura rígida, mandíbula apretada. Miraba su reloj repetidamente, su irritación acumulándose como presión en un contenedor sellado. La puerta de la cabina seguía abierta mientras abordaban los últimos pasajeros, pero aún no había señales de Marcus Reynolds. Phoenix miraba con ansiedad hacia la entrada cada pocos segundos, sus pequeños hombros tensándose poco a poco bajo el peso del desprecio evidente de Hannah. Cuando aún no se había hecho el anuncio de apagar los dispositivos electrónicos, Hannah aprovechó la oportunidad. Sacó su teléfono y llamó a su amiga, Melissa, con la esperanza de conseguir ayuda para quitar a Phoenix de su asiento. El intento de Phoenix por desaparecer en su asiento fue desgarrador de presenciar. Su pequeño cuerpo parecía contraerse, hombros encorvados hacia adelante, rodillas juntas, brazos apretados contra los costados. Se estaba haciendo físicamente más pequeño, tratando de minimizar su presencia, un mecanismo de defensa que ningún niño de 8 años debería haber tenido que dominar. Un auxiliar de vuelo diferente, James, según su placa, se acercó a su fila al notar la conversación unilateral. «Señora, cerraremos la puerta de la cabina en breve. Tendrá que poner su teléfono en modo avión», dijo con profesionalismo. Hannah lo apartó con un gesto desdeñoso mientras terminaba su llamada. «Tengo que colgar, Melissa». «Sí, definitivamente presentaré una queja sobre la asignación de asientos».
Esto es completamente inaceptable. Al terminar la llamada, Hannah se volvió hacia James con un suspiro exagerado. No puedo creer que su aerolínea espere que los clientes que pagan tengan que hacer de niñeras durante el vuelo. ¿Hay alguna posibilidad de cambio de asiento? Cualquier otro lugar sería preferible. El profesionalismo de James no se rompió, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia Phoenix, notando la postura retraída del niño y su mirada baja. Lo siento, pero hoy estamos completamente llenos, como mencionó mi colega anteriormente, explicó. Y entonces, de manera muy deliberada, dirigió toda su atención a Phoenix. Joven, ¿te gustaría algunos bocadillos extra para el vuelo? Tenemos unas galletas especiales que no forman parte de nuestro servicio habitual. Phoenix levantó la vista, sorprendido momentáneamente, desplazando su incomodidad. Sí, por favor, gracias, respondió suavemente. Te las traeré en cuanto alcancemos la altitud de crucero, prometió James con una cálida sonrisa. Al volverse hacia Hannah, su expresión se volvió notablemente más fría. ¿Necesita algo más, señora? Los labios de Hannah se tensaron. Un poco de paz y tranquilidad estaría bien, murmuró, mirando a Phoenix con desdén, como si él hubiera estado charlando sin parar, en lugar de soportar en silencio sus abusos. Mientras James se alejaba, la voz del capitán sonó por el intercomunicador, anunciando que estaban terceros en la fila para despegar. La puerta de la cabina se cerró. Marcus no había abordado el avión. El rostro de Phoenix se ensombreció al darse cuenta de que su padre no lo acompañaría después de todo. Alcanzó su teléfono, probablemente para revisar mensajes, pero los asistentes de vuelo ya se aseguraban de que todos los dispositivos estuvieran apagados para el despegue. Todos estaban listos para despegar, dejando a Phoenix solo con su verduga por las próximas 5 horas. Hannah hizo una demostración de revisar su reloj nuevamente. Suspiró dramáticamente y reclinó su asiento hasta la posición máxima permitida. Otro pequeño acto de dominio sobre el espacio compartido. James regresó pronto, tal como lo prometió, con un paquete especial de galletas para Phoenix. Estas son en realidad mis favoritas, confesó con una sonrisa y un guiño. Normalmente están reservadas para nuestro servicio internacional de primera clase. El genuino agradecimiento de Phoenix fue recibido con otra mirada de desaprobación por parte de Hannah, quien ya había llamado a otro asistente de vuelo para pedir una copa de champaña que la ayudara a soportar el viaje. Durante un breve periodo, una calma incómoda se instaló en la cabina. Phoenix leía tranquilamente su libro mientras comía con cuidado sus galletas, asegurándose de que ni una sola miga cayera de su lado del apoyabrazos. Hannah alternaba entre trabajar en su laptop y lanzar miradas irritadas a su compañero de asiento. Aproximadamente 45 minutos después del despegue, la voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador. Señoras y señores, se espera turbulencia más adelante. He encendido el letrero de abrocharse los cinturones. Por favor, regresen a sus asientos y asegúrense de que sus cinturones estén bien ajustados. Hannah acababa de salir al baño instantes antes. Phoenix continuó leyendo, ya abrochado de forma segura en su asiento. Cuando Hannah finalmente regresó, su rostro estaba enrojecido por la irritación al notar el libro sobre exploración espacial de Phoenix, y que la esquina de su pequeña mochila se había desplazado ligeramente hacia su lado del área compartida durante la turbulencia. La reacción de Hannah fue desproporcionada. Agarró el libro y la mochila de Phoenix y se los empujó bruscamente. «Mantén tus cosas de tu lado», espetó, lo suficientemente fuerte como para que varias filas escucharan. El libro cayó de las manos de Phoenix, desplomándose al suelo. La mochila, que apenas había invadido el espacio de Hannah, ahora estaba arrugada contra la ventana. «Lo siento», dijo Phoenix en voz baja, con la mirada hacia abajo mientras se inclinaba para recoger su libro. Las páginas se habían doblado al caer, creando una marca permanente en su preciada posesión. Pero Hannah no había terminado. Como si su disculpa silenciosa la hubiera irritado aún más, se inclinó hacia él, su voz descendiendo a un susurro venenoso destinado solo para sus oídos. «Apuesto a que tus padres no te enseñaron modales. Típico». La palabra típico quedó flotando entre ellos, cargada de prejuicio y suposiciones. El pequeño rostro de Phoenix permaneció cuidadosamente sereno, pero el leve temblor de sus manos al alisar las páginas revelaba el impacto de sus palabras. En la fila directamente detrás de ellos, un asiento de primera clase permanecía vacío. Estaba asignado a Marcus Reynolds, quien aparentemente había perdido el vuelo. Phoenix estaba verdaderamente solo,
soportando una creciente oleada de hostilidad de una mujer que no tenía idea de que sus acciones estaban siendo observadas por más personas, además de los incómodos pasajeros a su alrededor. Una asistente de vuelo que pasaba notó los ojos enrojecidos de Phoenix, pero malinterpretó la causa. Le ofreció silenciosamente un pañuelo, que él aceptó con un educado asentimiento. La expresión satisfecha de Hannah sugería que creía haber puesto al niño en su lugar. ¿Alguna vez has visto a alguien maltratar a un niño en público y deseado poder hacer algo al respecto? ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal ahora. La tensión entre Hannah y Phoenix se acercaba a una confrontación explosiva. Pero de repente ocurrió algo extraño. La puerta del avión se abrió para alguien. Un alboroto surgió en la entrada. Marcus Reynolds, impecablemente vestido con un traje gris carbón a medida a pesar de la prisa, fue escoltado a bordo por la jefa de los asistentes de vuelo. Su presencia imponente hizo que varios pasajeros levantaran la vista y lo notaran, excepto los de la fila 3, donde Phoenix seguía atrapado en su pesadilla privada. «Gracias por esperar el vuelo, capitán», dijo Marcus, su voz profunda con la autoridad natural de alguien acostumbrado a ser escuchado. La situación del tráfico fue sin precedentes. Marcus avanzó por el pasillo de primera clase, con la mirada buscando a su hijo. Cuando vio a Phoenix sentado junto a la ventana, la tensión se desvaneció visiblemente de sus anchos hombros. Pero también notó algo que le hizo fruncir el ceño: la postura rígida de su hijo y la incomodidad evidente en su rostro. Al revisar su pase de abordar, Marcus se sorprendió al ver que su asiento estaba justo detrás de Phoenix y de la mujer sentada a su lado. Esa no había sido la disposición original. Había reservado asientos contiguos para él y Phoenix, pero la reubicación de último minuto debido a su retraso había resultado en esta nueva configuración. Marcus se acomodó en su asiento sin llamar la atención de Phoenix ni de Hannah. Podía ver la parte posterior de la cabeza de su hijo, sus pequeños hombros tensos de una manera que no correspondía a un niño de su edad. Sacó sus audífonos con cancelación de ruido y se los colocó. Luego abrió su tablet para revisar los correos acumulados durante su carrera al aeropuerto. Su imperio empresarial no se detenía por un simple retraso de vuelo. Distraído por un mensaje urgente de su oficina en Londres, Marcus se concentró en la pantalla durante esos minutos cruciales, sin darse cuenta de la tensión que se estaba acumulando a escasos centímetros de él. El avión había alcanzado altitud de crucero y la señal del cinturón de seguridad se había apagado. Los asistentes de vuelo recorrían la cabina ofreciendo bebidas. Al llegar a la fila 3, Phoenix pidió educadamente jugo de manzana, mientras que Hannah pidió agua con gas en un vaso de vidrio, no de plástico. Se sirvieron las bebidas y Phoenix colocó cuidadosamente su jugo sobre la bandeja, asegurándose meticulosamente de que estuviera estable. Sin embargo, el destino intervino en forma de una turbulencia inesperada, una sacudida repentina que sorprendió a todos. El jugo se volcó a pesar de las precauciones de Phoenix. La mayoría cayó sobre su propia bandeja y regazo, pero unas gotas salpicaron la manga del traje de diseñador de Hannah. La reacción de Phoenix fue inmediata y sincera. Tomó su servilleta y se la ofreció a Hannah, con los ojos abiertos de preocupación genuina. «Lo siento mucho, señora», dijo con voz firme a pesar de su evidente ansiedad. «Fue por la turbulencia. Por favor, use mi servilleta». Era una respuesta razonable ante un accidente menor, el tipo de cosa que ocurre miles de veces al día en vuelos alrededor del mundo. La mayoría de los adultos habría aceptado la disculpa, secado las pequeñas manchas y seguido con su día. Pero Hannah Mercer no era como la mayoría de los adultos. Su reacción fue tan desproporcionada, tan inmediata, que pasajeros a varias filas de distancia luego la describirían como explosiva. Su rostro se torció de furia al mirar las diminutas gotas sobre su manga, como si fueran ácido comiéndose la tela. «Este traje cuesta $5,000», gritó, haciendo que las conversaciones en la cabina cesaran abruptamente. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Ustedes no entienden el valor de las cosas». La frase «ustedes» flotó en el aire como veneno, con una implicación inconfundible para todos los que la escucharon. Varios pasajeros se miraron con sorpresa. Otros, incómodos, apartaron la mirada. La mano de Phoenix, aún extendiendo la servilleta, empezó a temblar ligeramente. «Dije que lo siento, señora», repitió, con una voz más pequeña ahora, luchando por mantener la compostura a pesar de la humillación pública. Un brillo en sus ojos delataba las lágrimas que se esforzaba por contener. «Lo siento, no arregla esto», escupió ella con desprecio. «Ni siquiera deberías estar en primera clase».
Entonces, en un momento que pronto sería visto por millones en redes sociales en todo el mundo, Hannah Mercer cruzó una línea de la que ya no habría retorno. En un arrebato de ira incontrolable, levantó la mano y abofeteó con fuerza a Phoenix Reynolds en el rostro. El sonido de la bofetada pareció retumbar en la cabina, ahora completamente en silencio. La cabeza de Phoenix giró bruscamente por la fuerza del golpe, y su pequeño cuerpo quedó congelado por el shock. Tal vez eso te enseñe modales, añadió Hannah, aún con la voz elevada y llena de indignación. Phoenix no gritó. En cambio, una sola lágrima resbaló por su mejilla, mientras levantaba una mano temblorosa hacia el rostro, donde ya se formaba una marca roja. La cabina estalló en jadeos y murmullos. Una mujer al otro lado del pasillo se cubrió la boca, horrorizada. Un hombre de negocios a mitad del avión se puso de pie, sin saber qué hacer, pero claramente sintiéndose obligado a actuar. Y en la fila de atrás, algo cambió en el ambiente mientras Marcus Reynolds se quitaba lentamente los audífonos, su rostro una máscara de incredulidad por lo que acababa de presenciar. «Dios mío, esa mujer acaba de golpear a ese niño», susurró alguien con fuerza. «¿Viste eso?», exclamó otra persona. Una joven en la fila junto a Hannah ya tenía su teléfono en la mano, habiendo capturado todo el incidente en video. Los asistentes de vuelo, alertados por el alboroto, avanzaban rápidamente hacia la fila 3. Hannah, repentinamente consciente de la atención que habían atraído sus acciones, se irguió en su asiento, con una expresión que sugería que se sentía completamente justificada. «Me arruinó el traje», dijo sin dirigirse a nadie en particular, como si eso explicara y excusara su agresión a un niño. Phoenix permaneció en silencio, con una mano aún presionada contra su mejilla y la mirada baja, sosteniendo una dignidad muy por encima de su edad. En la fila justo detrás de ellos, Marcus Reynolds colocó con cuidado su tablet y sus audífonos a un lado. Sus movimientos eran deliberados, controlados, un contraste agudo con el caos de emociones que seguramente rugía dentro de él. Cualquiera que conociera a Marcus habría reconocido esa precisión serena como la señal más peligrosa de todas. El magnate inmobiliario multimillonario se levantó con la gracia medida de un depredador. Su rostro no traicionaba emoción alguna, pero sus ojos, fijos en la nuca de Hannah Mercer, contenían una furia helada que haría temblar a almas más valientes que la de ella. Con un solo paso, Marcus se colocó justo al lado de la fila 3, haciéndose visible por primera vez tanto para Hannah como para Phoenix. Su presencia parecía alterar la atmósfera misma de la cabina, una fuerza de la naturaleza contenida en forma humana. Cuando habló, su voz fue baja, controlada, y por eso mismo aún más aterradora. «¿Cómo se atreve a golpear a mi hijo?». 6 palabras que cambiarían la vida de Hannah Mercer para siempre. Phoenix alzó la vista, con el alivio inundando su rostro. «Papá», susurró, una sola palabra que cargaba con un océano de emoción. Hannah se giró hacia la voz, la irritación por esta nueva interrupción evidente en su rostro, hasta que la reconoció. El color se desvaneció de sus mejillas al darse cuenta de quién estaba parado junto a ella, quién había presenciado su agresión al niño, quién la miraba ahora con unos ojos que prometían consecuencias peores que sus peores pesadillas. Marcus Reynolds, multimillonario, filántropo, y el padre del niño al que acababa de abofetear. ¿Cuál cree que debería ser la consecuencia apropiada para alguien que golpea a un niño en público? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte, decía una voz en off ficticia, mientras el tiempo parecía detenerse en la cabina presurizada, con las palabras de Marcus Reynolds colgando en el aire. El rostro de Hannah Mercer experimentó una transformación notable, de indignación justiciera a horror naciente, al comprender con quién se había metido. Marcus Reynolds no era cualquier padre. Era uno de los 50 hombres más ricos de Estados Unidos. Su nombre adornaba edificios en todo el país. Su empresa era propietaria del mismo hotel donde ella debía presentar su propuesta de marketing al día siguiente. Y acababa de abofetear a su hijo. «Señor Reynolds», balbuceó ella, su voz despojada ahora de toda autoridad. «Ha debido de haber un terrible malentendido». Marcus no respondió. En su lugar se arrodilló junto a Phoenix, girando suavemente el rostro del niño para examinar la marca roja que florecía en su mejilla. Con el pulgar, le limpió la única lágrima que se había escapado, a pesar del valiente esfuerzo del niño por contenerla. «¿Estás bien, hijo?», preguntó en voz baja, su tono controlado ocultando la furia evidente en la tensión de sus hombros y la rigidez alrededor de sus ojos.
Fénix asintió, con el alivio inundando su expresión ahora que su padre estaba allí. «Estoy bien, papá», susurró. Marcus se irguió hasta su imponente estatura de 1,90 m. Su traje hecho a la medida no ocultaba el físico atlético de un hombre que pasaba horas en su gimnasio privado antes de que la mayoría de la gente siquiera despertara. Hannah pareció encogerse en su asiento al sentir nuevamente su atención. «Y escuché todo lo que le dijo antes de eso», afirmó Marcus, con una voz engañosamente tranquila. Aquellos que lo conocían en los negocios habrían reconocido las señales de peligro. La respiración controlada, los movimientos precisos, la absoluta quietud de su expresión. Los ojos de Hannah se abrieron con horror al comprender las implicaciones. «Señor, por favor entienda. No sabía que era su hijo». «Lo que entiendo», la interrumpió Marcus, «es que le dijo a mi hijo de 8 años que los de su clase deberían quedarse atrás. Entiendo que dijo que no pertenecía a primera clase. Entiendo que golpeó físicamente a un niño porque derramó unas gotas de jugo durante una turbulencia». Cada acusación cayó como un golpe de martillo. Varios pasajeros asintieron, confirmando los hechos. La joven que había grabado la bofetada se había posicionado en el pasillo, continuando con la grabación del enfrentamiento. Ahora Hannah podía ver lo que Marcus había presenciado desde su asiento detrás de ellos. La serie de comentarios degradantes, las humillaciones deliberadas, la hostilidad creciente que culminó en esa bofetada. El recuerdo que reproducía en su mente debía ser insoportable. Al darse cuenta de que aquel hombre poderoso había escuchado cada comentario racista, cada queja arrogante, cada intento de hacer que Phoenix se sintiera inferior. «Esas no fueron exactamente mis palabras», intentó decir débilmente. «Hay un contexto que no estás entendiendo. Yo nunca...» «Auxiliar de vuelo», llamó Marcus, sin apartar los ojos del rostro de Hannah. Su voz se proyectó sin necesidad de alzarse, con la autoridad natural de alguien acostumbrado a que lo escuchen. James, el auxiliar de vuelo que antes había mostrado amabilidad con Phoenix, apareció casi de inmediato. «Sí, señor. Quiero hablar con el marshal aéreo de este vuelo», dijo Marcus. «Una pasajera ha agredido físicamente a mi hijo menor, y tengo la intención de presentar cargos». Las palabras «presentar cargos» parecieron finalmente romper el estado de shock de Hannah. «No, espera, no puedes hablar en serio». La expresión de pánico floreció en su rostro. «Apenas fue un toque. Arruinó mi traje». A esas alturas ya habían llegado 2 auxiliares más, junto con la sobrecargo principal. La conmoción había llamado la atención de toda la cabina de primera clase, e incluso de pasajeros en clase ejecutiva que estiraban el cuello para ver qué ocurría. «Señor, tomamos muy en serio cualquier altercado físico», aseguró la sobrecargo a Marcus. «Ya informé al capitán y el marshal aéreo se reunirá con nosotros pronto. Necesitaremos declaraciones de todos los involucrados y de cualquier testigo». Una mujer de mediana edad sentada al otro lado del pasillo habló de inmediato. «Vi todo». Esa mujer, dijo, señalando directamente a Hannah, abofeteó al niño después de que accidentalmente derramara su bebida durante una turbulencia. Él se disculpó educadamente y ella lo golpeó de todas formas. «Ha sido terrible con él desde que abordamos», añadió otro pasajero, un caballero distinguido de unos 60 años, haciendo comentarios sobre que no pertenece a primera clase. «Un comportamiento vergonzoso». La cabeza de Hannah giraba de un acusador al otro, la realidad de su situación comenzando a hundirse en su conciencia. Su rostro pasó de pálido a ceniciento mientras su futuro profesional comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. «Esto es ridículo», intentó, con la voz más aguda que antes. «Fue un simple malentendido». El niño fue disruptivo durante todo el vuelo. La expresión de Marcus no cambió, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Se volvió hacia Phoenix y le habló con voz suave. «Hijo, ¿ella te ha tratado así durante todo el vuelo?» Phoenix miró a Hannah, luego de nuevo a su padre. A pesar de todo, hubo un momento de vacilación. La renuencia natural de un niño a meter en problemas a alguien, incluso a quien lo había maltratado. «Está bien decir la verdad», le aseguró Marcus. «Tú no eres quien está causando problemas aquí». Phoenix asintió lentamente. «Sí, papá», admitió en voz baja. «Desde que subimos al avión, pero no quería causar problemas. Sabía que vendrías y pensé que podía aguantar». La simple dignidad en la respuesta de su hijo pareció afectar profundamente a Marcus. Puso una mano en el hombro de Phoenix, un gesto tanto de consuelo como de orgullo. «No hiciste nada malo», dijo con firmeza,
asegurándose de que su hijo escuchara bien cada palabra. Luego, al enderezarse de nuevo, la calidez en su rostro desapareció al volver su atención a Hannah. El marshal aéreo había llegado, un hombre vestido de civil con un aire inconfundible de autoridad. Tengo entendido que hubo un incidente que involucró a un menor, dijo, evaluando profesionalmente la situación. Esta mujer abofeteó a mi hijo en la cara, afirmó Marcus con frialdad. Hay múltiples testigos y creo que al menos un pasajero tiene evidencia en video. Quiero que la arresten cuando aterricemos. Hannah entró en verdadero pánico. No, por favor. No entiendes lo que esto hará con mi carrera. Mi vida. Tal vez debiste pensar en eso antes de agredir a un niño, respondió el marshal, sin mostrar un ápice de compasión. La joven que había estado grabando se acercó. Tengo todo en video, confirmó. Empecé a grabar cuando empezó a gritar por su traje. Puedo enviárselo ahora mismo. Lo agradezco, dijo el marshal. Por favor, también asegúrese de conservar ese video. Será una evidencia importante. La respiración de Hannah se volvió rápida y superficial, la realidad de su situación cayendo sobre ella como una luz. Señor Reynolds, por favor, intentó de nuevo, la desesperación evidente en cada sílaba. Tengo una presentación mañana. Es un acuerdo crucial para mi empresa. Seguramente podemos resolver esto sin involucrar a las autoridades. Marcus la observó con la misma expresión que usaría al considerar si demoler una propiedad en ruinas o convertirla en otra cosa. El momento para resolver esto en privado pasó en cuanto pusiste tus manos sobre mi hijo, dijo, cada palabra cuidadosamente medida. Tú elegiste tus acciones. Ahora enfrentarás sus consecuencias. La sobrecargo intervino. Señora, necesitaremos trasladarla a otro asiento para el resto del vuelo. Señor Reynolds, también podemos ofrecerle a usted y a su hijo una ubicación más cómoda. Marcus asintió. Lo agradecería. Mi hijo ya ha pasado por suficiente hoy. Mientras Hannah era escoltada para intercambiar asiento con otro pasajero en la última fila de clase ejecutiva, una degradación pública que parecía apropiada considerando sus comentarios anteriores, los susurros en la cabina crecían. Los pasajeros ya estaban en sus teléfonos, algunos enviando mensajes sobre el incidente, otros buscando información sobre los protagonistas de este drama en tiempo real. Y en el mundo digital, las cosas avanzaban aún más rápido. El video de Hannah abofeteando a Phoenix ya había sido subido a las redes sociales con el pie de foto. Mujer abofetea al hijo de un multimillonario en pleno vuelo, sin saber que el padre está sentado justo detrás de ella. En cuestión de minutos ya se había compartido cientos de veces. Para cuando el avión aterrizó, ese número ya alcanzaba las decenas de miles. Marcus se acomodó en su nuevo asiento junto a Phoenix, quien se recostó sobre el hombro de su padre, sintiendo finalmente el peso de todo lo vivido. Estoy orgulloso de cómo manejaste la situación, le dijo Marcus en voz baja. Tu madre también estaría orgullosa. Phoenix logró esbozar una pequeña sonrisa al oír la mención de su difunta madre. Ella siempre decía que la dignidad no se puede arrebatar, solo se puede rendir. Mientras tanto, Hannah se encontraba aislada en su nuevo asiento, con su teléfono explotando de notificaciones. Su jefe ya le había enviado un mensaje. Acabo de ver un video tuyo golpeando a un niño en un avión. ¿Es ese realmente el hijo de Marcus Reynolds? El video se estaba difundiendo como un incendio forestal por todo Internet. La carrera, reputación y futuro de Hannah se desintegraban con cada minuto que pasaba. Todo porque no pudo controlar sus prejuicios ni su temperamento por unas pocas horas durante un vuelo. La justicia ya se estaba cumpliendo a 35,000 pies de altura, pero el ajuste de cuentas completo aún estaba por venir. Para Hannah Mercer, esto no era solo un mal día. Era el comienzo del fin de la vida tal como la conocía. ¿Qué harías tú si alguien abofeteara a tu hijo frente a ti? Comparte tu opinión en los comentarios. Mientras el vuelo comenzaba su descenso, Hannah estaba a punto de descubrir que sus acciones habían puesto en marcha consecuencias mucho mayores de lo que jamás imaginó. Cuando personas poderosas como Marcus Reynolds se involucran, la justicia no solo es rápida, es completa. A medida que la aeronave continuaba su viaje hacia San Francisco, el ambiente en la cabina había cambiado de forma irrevocable. Tras la agresión de Hannah a Phoenix, se había formado una extraña sensación de comunidad entre los pasajeros. Desconocidos unidos por haber sido testigos de una injusticia y de sus consecuencias en desarrollo. El agente federal a bordo se movía metódicamente por la cabina, recopilando declaraciones de los testigos. Uno a uno, los pasajeros relataban lo que habían visto y escuchado. Las constantes humillaciones de Hannah hacia Phoenix,
sus comentarios racistas y finalmente el impactante momento en que abofeteó al niño. Cada testimonio construía un caso sólido en su contra. Hannah permanecía aislada en su asiento reasignado, una paria en clase ejecutiva. Los asistentes de vuelo realizaban sus tareas con profesionalismo, pero la calidez estaba reservada para los demás pasajeros. El contraste no podía ser más marcado. De pasajera engreída en primera clase a marginada social en cuestión de minutos. Mientras tanto, Marcus se había trasladado para sentarse junto a Phoenix, con el brazo protector sobre los hombros de su hijo. La ternura entre ellos era evidente mientras Marcus examinaba la marca roja que aún se desvanecía en la mejilla de Phoenix. «Sabes que nunca tienes que tolerar que te traten así», le dijo suavemente, palabras destinadas solo a su hijo, pero escuchadas por los pasajeros cercanos. «Nadie tiene derecho a hablarte de esa forma, mucho menos a ponerte una mano encima». Phoenix levantó la mirada hacia su padre, su joven rostro mostrando una sabiduría más allá de su edad. «Ella dijo que personas como nosotros no pertenecemos a primera clase», confesó en voz baja. El dolor en su voz era evidente, aunque trataba de ocultarlo. Marcus asintió solemnemente. «Por eso siempre debemos conducirnos con dignidad, incluso cuando otros no lo hacen», explicó. «Tu respuesta ante su comportamiento mostró más clase que cualquier cosa que ella pueda comprar con su dinero». Ese momento silencioso entre padre e hijo contrastaba fuertemente con la tormenta digital que se desataba más allá del avión. El video de Hannah abofeteando a Phoenix se había vuelto viral en línea, esparciéndose a través de múltiples plataformas con una velocidad asombrosa. Estaban surgiendo hashtags como «Orsha agresión en primera», «Pressure volando siendo negro», «Orsha las consecuencias son reales». En su asiento aislado, el teléfono de Hannah no dejaba de vibrar con notificaciones. Mientras el avión pasaba brevemente por una zona con conectividad Wi-Fi, los mensajes llegaron en oleadas. Alertas de redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, evidencia digital del colapso de su vida en tiempo real. Entre esos mensajes había uno que hizo que su rostro, ya pálido, se volviera blanco como un fantasma. Un mensaje de su CEO. «Reunión cancelada. No vengas a la oficina el lunes. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo». Hace 6 horas, Hannah se preparaba para dar una presentación que podría catapultar su carrera. Ahora su vida profesional se desmoronaba a 35,000 pies de altura. Cuando la aeronave comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco, la voz del capitán se escuchó por el intercomunicador con un anuncio inusual. «Señoras y señores, al aterrizar, les pedimos que permanezcan en sus asientos hasta que ciertos pasajeros hayan desembarcado. Oficiales de la ley abordarán la aeronave. Agradecemos su cooperación». El mensaje fue claro para todos a bordo. El día del ajuste de cuentas de Hannah Mercer no esperaría los procedimientos normales de desembarque. Cuando la aeronave llegó a la puerta de desembarque, la puerta se abrió para revelar a 4 agentes de policía esperando en el túnel de abordaje. La puerta de desembarque se abrió, revelando a 4 agentes de policía esperando en el pasillo del avión. El oficial al mando subió a bordo y habló brevemente con el sobrecargo principal antes de acercarse al asiento de Hannah. «Señora, necesitamos que nos acompañe», dijo el oficial con firmeza. No era una solicitud. Hannah recogió sus pertenencias con manos temblorosas. Su traje de diseñador ahora parecía bisutería, llamativo, pero en última instancia sin valor ante las consecuencias reales. Mientras era escoltada por el pasillo hacia la salida, mantenía la mirada baja, evitando las miradas de los demás pasajeros. Justo antes de llegar a la puerta, pasó junto a Marcus y Phoenix. Por un momento se detuvo, quizás contemplando una súplica final o una disculpa. Pero la mirada firme de Marcus no ofrecía perdón. Este no era un problema que pudiera solucionar con privilegios o contactos. Esto era justicia en movimiento. Mientras Hannah desaparecía por el pasillo, flanqueada por los oficiales, Phoenix la observó con una mezcla de emociones en su joven rostro. Alivio, reivindicación, pero también una cierta tristeza que hablaba de su compasión innata, incluso hacia alguien que lo había tratado tan mal. Cuando Marcus y Phoenix finalmente bajaron del avión, 20 minutos después, se sorprendieron al encontrar un pequeño grupo de medios reunido en la puerta. El video se había difundido tan rápidamente que los medios locales habían enviado reporteros para capturar las repercusiones. Los flashes de las cámaras estallaron mientras Marcus guiaba a Phoenix por la terminal, con su mano firmemente apoyada sobre el hombro de su hijo. «Señor Reynolds, ¿puede confirmar que su hijo fue agredido durante el vuelo?»,
¿Van a presentar cargos contra Hannah Mercer? Phoenix, ¿cómo te sientes? Marcus protegió a su hijo del aluvión de preguntas con la destreza de alguien acostumbrado a la atención pública, y ofreció solo una breve declaración. Mi hijo fue agredido por otra pasajera que hizo comentarios racistas durante el vuelo. Estamos cooperando con las autoridades y pedimos privacidad mientras Phoenix procesa esta experiencia desafortunada. 3 semanas después, la historia había pasado de ser un video viral a una conversación nacional. Una presentadora de un importante noticiero daba la actualización a millones de televidentes. La exdirectiva de marketing Hannah Mercer ha sido formalmente acusada de agresión a un menor con un agravante por crimen de odio, tras el ahora infame incidente en un avión que involucró al hijo del magnate inmobiliario Marcus Reynolds. La presentadora continuó. En un desarrollo relacionado, Reynolds Hospitality Group ha anunciado la adquisición de Lux Hotels International, el antiguo empleador de Mercer, en un acuerdo que se cerró el día de ayer. Analistas de la industria señalan que si bien la adquisición se venía rumoreando desde hacía meses, el cronograma parece haberse acelerado tras el incidente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Phoenix Reynolds se encontraba de pie frente a un podio, dirigiéndose a un grupo juvenil enfocado en liderazgo y justicia social. Con apenas 8 años, hablaba con una serenidad notable sobre su experiencia. Tuve miedo cuando pasó, admitió ante una sala llena de niños y adolescentes. Pero mi papá siempre dice que la forma en que alguien te trata dice más de esa persona que de ti. Nadie tiene derecho a hacerte sentir que no perteneces a un lugar por cómo te ves. El joven público aplaudió con entusiasmo, muchos de ellos habiendo visto el video que ya superaba los 70 millones de vistas a nivel mundial. En otra parte de la ciudad, en un barrio modesto, lejos de su antiguo y lujoso apartamento, Hannah Mercer cargaba las últimas cajas en una pequeña camioneta de alquiler. El cartel de "Se alquila" en la ventana del edificio parecía el punto final de su vida anterior. Su empleo de 6 cifras había desaparecido. Su reputación estaba destruida. Sus cuentas legales seguían creciendo y su futuro había sido alterado fundamentalmente por un momento de prejuicio y rabia fuera de control. Esa misma noche, en un evento de gala para la recién formada Iniciativa de Diversidad en la industria hotelera, Marcus Reynolds fue presentado como presidente fundador. En su discurso de aceptación, habló sobre la importancia de crear entornos donde todos se sientan bienvenidos. El verdadero lujo no se trata de exclusividad, dijo a los líderes de la industria reunidos. Se trata de dignidad, de asegurar que cada persona que cruce nuestras puertas sea tratada con respeto, sin importar su apariencia, su origen o sus circunstancias. El público se puso de pie en una ovación, muchos sabiendo exactamente qué había inspirado este nuevo enfoque en la ya impresionante carrera de Reynolds. 6 meses después del incidente, Phoenix y Marcus abordaron otro vuelo en primera clase. Mientras se acomodaban en sus asientos, una sobrecargo se acercó con una cálida sonrisa. Señor Reynolds, señor Phoenix, es un placer tenerlos con nosotros hoy, dijo con sinceridad. ¿Puedo ofrecerles algo antes del despegue? Phoenix sonrió. El incidente era ahora un recuerdo que lo había marcado, pero que ya no definía su experiencia. Jugo de manzana, por favor, pidió con educación. En vaso con tapa, por si acaso. Marcus y la sobrecargo intercambiaron sonrisas cómplices ante la pequeña broma de Phoenix, evidencia de sanación y resiliencia frente a la adversidad. Mientras el avión rodaba hacia la pista, Phoenix miró por la ventana hacia el vasto cielo que se extendía frente a él. Su padre había transformado un hecho horrible en un movimiento por el cambio, mientras que Phoenix había descubierto una fortaleza que no sabía que tenía. Al final, el intento de Hannah por poner a Phoenix en su lugar solo había revelado con exactitud dónde pertenecía, en cualquier lugar a donde sus sueños pudieran llevarlo. Si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete y compártela con otros para que ellos también puedan aprender. Nos vemos en el próximo video.